Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de volver a seguir aprendiendo más un poco de tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos da el querer como el hacer. Como siempre, te agradecemos que nos permite seguir anhelando aprender más y más cosas importantes como la historia de la iglesia, que también tenemos que saber de nuestros orígenes para no cometer los mismos errores y podamos responder cuando nos cuestionen o nos pregunten sobre estos temas que también a veces no sabemos y no tenemos conocimiento. Que tu Espíritu Santo nos guíe y podamos crecer también en este conocimiento para tu gloria y para tu honra. Ponemos en tus manos este estudio. En nombre de tu Hijo Jesucristo oramos esta noche. Amén. Ok, entramos. ¿Por qué es importante que el cristiano conozca la historia de la iglesia? Y para muchos, la historia es un tema que hay que tolerar como sea necesario. Hay quienes les importa y quienes no les importa. Y hay creyentes que pueden pensar, pues, ¿a mí qué? O sea, yo, ¿para qué quiero saber eso? A mí lo que me importa es saber de la Biblia, de Cristo. Bueno, sabemos que eso es importantísimo también. Más que conocer la historia de la iglesia, pero hoy vamos a ver que no podemos ignorar la historia de la iglesia. La filosofía detrás de esa actitud es que todo lo que se hizo en el pasado pues ya está muerto, ya ha desaparecido. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora sigue vivo y es fundamental. Pero Eclesiastés 1, 9, 10, vamos a ver lo que dice Salomón allá. Eclesiastés 1, 9, 10 dice, ¿qué es lo que fue? Dice ahí. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1, 9, 10. Y hay algo que se puede decir, y he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés 1, 9, 10. Entonces, varias veces en la escritura también se nos dice que aprendamos de las cosas hechas en el pasado para que seamos más sabios. Primera de Corintios 10, 11. Lo voy a leer lo que dice. Primera de Corintios 10, 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Ahí Pablo les recuerda un poquito la historia de Israel y le dice que eso lo ha estado explicándolo para que sepan estas cosas y no caigamos en esos pecados. Luego en Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Bueno, esto es esencialmente cierto en lo que respecta a la historia de la iglesia. En otras cosas pues son irrelevantes, ¿no? Porque pues si son las otras cotidianas. Hablando de la historia de la iglesia, que es lo que nos atañe a nosotros, lo que nos incumbe. Y sabemos que la historia de la iglesia está llena de controversias, de herejías y batallas por la verdad. Debemos familiarizarnos con esos acontecimientos y tenemos que conocerlos si queremos permanecer fieles ahora en el presente. A nosotros nos gustan las innovaciones, nos gustan los descubrimientos, incluso cuando se trata de teología, igual. Nos gusta descubrir
la teología poco a poco, con nuestro entendimiento que vamos teniendo, es algo nuevo para nosotros, porque si no lo entendías antes, ahora lo entiendes, pues es algo como si fuera nuevo, ¿no? Pero aunque las novedades pueden despertar nuestro interés, debemos estar atentos para asegurarnos de que se comprueben y demuestren su veracidad, esas novedades. Un colaborador de Spurgeon, él dijo: es demasiado evidente que los hombres están dispuestos a renunciar a lo antiguo por lo nuevo, pero comúnmente se encuentra en la teología que lo que es verdadero no es nuevo, y lo que es nuevo muchas veces no es verdadero. Es lo que dijo un colaborador de Spurgeon. Dios ha revelado en las Escrituras todo lo que es necesario para la vida y para la piedad. Segunda de Pedro 1:3 lo dice. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Y obviamente este fundamento que dice Pedro nunca cambiará. Entonces, un estudio de la historia de la Iglesia revelará que la mayoría de las innovaciones, pero me refiero a innovaciones teológicas y a veces en la forma de practicarlas, no son más que una reedición de antiguas herejías, porque van arrastrándolas, y que en un tiempo fueron rechazadas por la iglesia primitiva también. Eso es lo que nos va a llevar a conocer un poco de la iglesia y la historia de la iglesia. Y un estudio de la historia de la iglesia nos puede llevar a revelar que en los primeros siglos de la iglesia, los fundamentos de cada doctrina y práctica siempre eran probados y confirmados. Hablando de los primeros siglos, del año 1 hasta por ahí por 300, 400 después de Cristo. Fueron esa iglesia, sus fundamentos, su doctrina, siempre era probada y confirmada por medio de la Escritura. Las preguntas sobre la naturaleza de Dios, la identidad de Cristo, la realidad del cielo y el infierno, la naturaleza del hombre y el impacto del pecado, y todas estas doctrinas que están claramente en la Biblia, fueron debatidas a medida que surgían nuevas enseñanzas. Jesús les enseña a los discípulos les enseñan a otras generaciones, pero el error siempre quería entrar a la iglesia y la doctrina, obviamente, nuevas enseñanzas supuestamente, que empezaban a derrumbar la doctrina verdadera sobre la naturaleza de Dios, la identidad de Cristo, que existe el cielo y el infierno, cuál es la naturaleza del hombre, si es bueno o es malo, etc. Y los escritos de los primeros padres de la iglesia, que después vamos a ver quiénes eran, y las decisiones de los concilios eclesiásticos que había en aquella época, pues se ocuparon principalmente de esos temas, de defender la verdad ante nuevas doctrinas o nuevas filosofías que querían salir. Por ejemplo, el concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, el concilio de Nicea, que fue en el año 325, condenó el arrianismo. ¿Y qué es eso? Bueno, también es importante que conozcamos otras doctrinas que hubo en aquella época. Condenó el arrianismo, que lleva el nombre por
por su fundador que se llamaba Arrio. Era un maestro de principios del siglo IV después de Cristo. Apareció este Arrio. Y uno de los primeros y probablemente el más importante punto del debate entre los primeros cristianos con este hombre fue el tema de la deidad de Cristo. ¿Era Jesús realmente Dios hecho hombre? ¿O fue Jesús un ser creado? ¿Fue Jesús Dios o solo semejante a Dios? Arrio sostenía que Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la creación, que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación, pero fue la primera cosa creada por Dios. Entonces el arrianismo es la opinión de que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino, en y por sí mismo. ¿Y quiénes llevan hoy día esa doctrina? Los testigos de Jehová, porque es lo que ellos creen. Bien, la rama le cambian el nombre, pero ya sabemos, eso no es nuevo. Se puede decir que todas estas doctrinas, filosofías falsas iban mutando a lo largo de los años. El arrianismo malinterpretaba las referencias que se hace del cansancio de Jesús, por ejemplo, que decía que se cansaba. La Biblia dice que se cansaba. Y luego en Mateo 24:36 dice, fíjate lo que dice Mateo: pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Padre, sobre el regreso que iba a regresar otra vez, ¿no? Y entonces ellos malentendían Juan 4:6, fue la primera. Juan 4:6 que dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, dice. Ellos, los arrianos, que provenían de Arrio, transformaban, malinterpretaban estos textos, porque sí es difícil entender cómo es que Dios pudo estar cansado si fuera, pues, Jesús Dios. Por eso quieren quitar la deidad. O ignorar algo. ¿Cómo es que no sabe? Si era Dios, ¿cómo es que no sabía la hora, no? Pero el relegar a Jesús como un ser creado, se basaban en eso, en esas confusiones de estos textos. Pues no era la respuesta. Jesús era totalmente Dios, pero también era totalmente humano. Jesús no se convirtió en un ser humano hasta su encarnación. Antes estaba la Trinidad allá, siempre. Y se convirtió en humano cuando se encarna. Por lo tanto, las limitaciones de Jesús como ser humano no tienen impacto alguno en su naturaleza divina o eternidad. Por eso no siempre hay que entender que era Dios, sí, pero también era 100% humano. Por eso se cansaba. Y algunas cosas él las cedió voluntariamente. Porque Filipenses dice que siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. O sea, por decirlo de esta manera que lo podamos entender, él no supo cosas por someterse al Padre. Por eso dice ahí, él no sabía la hora ni cuándo iba a regresar. Él dice eso. Humanamente hablando, porque fue hombre, se dio eso hasta que el Padre quisiera. ¿Sí? En ese sentido, son difíciles de entender esto porque es algo muy complejo. Pero él, al hacerse humano, pues... Pero otras veces sí utilizó su omnisciencia, porque pues sabía lo de la moneda cuando iba a pagar el tributo a César. Y le dijo a Pedro que fuera a sacar la moneda, ¿no? Cuando dijo, ve y vas a encontrar un asno amarrado. ¿Quién le dijo eso? Pues ahí mostró su deidad también. Son cosas que, si Dios quiere, después en los evangelios vamos a tocarlas. Entonces, hay otra segunda interpretación errónea del arrianismo, aparte de esta que acabo de mencionar: el significado de primogénito. Romanos 8:29 dice que Jesús, al que antes conoció, también lo predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos.
Y ellos malinterpretaron esa palabra. Ellos entienden que primogénito en estos versículos significa que Jesús nació o que fue creado. Estamos hablando del arrianismo, ¿eh? Como el primer acto de la creación, este no es el caso, Jesús mismo proclamó su autoexistencia, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 8:58, él dijo, de cierto digo que antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy tiene mucho. No dice que Jesús estaba en el principio con Dios, en el principio de la creación, porque fue el primer creado. Él ya existía desde antes. Cuando dice Juan 1:1 que Jesús, vamos a ver lo que dice Juan 1:1-2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí no se está refiriendo al principio de la creación. Se está refiriendo que Jesús ya estaba cuando Dios creó la creación, porque Él ha sido eterno. En los tiempos bíblicos, el primogénito de una familia era tenido en gran honor. En Génesis 49:3, el primogénito Rubén, le dijeron, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Bueno, en esos tiempos bíblicos tenían al primogénito como en gran honor. En ese sentido, Jesús, el primogénito de Dios, porque es preeminente, está por encima de todo. Él sustenta todo. Jesús es el ungido, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. Entonces, ahí es el error de también los arrianismos, que creen este tipo de mentiras, ¿no? Después de casi un siglo de debates en varios concilios de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana denunció oficialmente el arrianismo como una falsa doctrina, por lo que acabamos de ver. Desde entonces el arrianismo nunca ha sido aceptado como una doctrina viable de la fe cristiana. Sin embargo, no ha muerto el arrianismo. ¿Cómo? ¿Por qué sabemos eso? Porque ha continuado a través de los siglos en forma de varias sectas. Los testigos de Jehová y los mormones son en la actualidad. Traen arrastrando eso. Porque ellos sostienen una posición muy similar al arrianismo sobre la naturaleza de Cristo. Así como lo hizo la iglesia primitiva, debemos denunciar todo y cada uno de los ataques sobre la verdadera la verdadera deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, entendiendo esto del arrianismo que fue condenado también y por qué fue condenado en el año 325, después el concilio de Cartago denunció el pelagianismo en el 418. El pelagianismo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues vamos a ver también el pelagianismo. Es una enseñanza no bíblica de que el pecado de Adán no afecta a las futuras generaciones de la humanidad. Eso es lo que enseñan. Que el pecado de Adán no afecta a las futuras generaciones de la humanidad. Según el pelagianismo, el pecado de Adán era únicamente de Adán, y los descendientes de Adán no heredaron una naturaleza pecaminosa transmitida por parte de Adán. Esta filosofía o religión falsa creía que Dios se creó directamente a cada alma humana y por lo tanto cada alma humana comenzaba en la inocencia y estaba originalmente libre de pecado. No somos básicamente malos, dicen ellos. Somos básicamente buenos. Eso es lo que enseñaban. El pelagianismo lleva el nombre de Pelagio, un monje que vivió a finales del siglo IV también. Pelagio, un monje que vivió a finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo. Y Pelagio comenzó a enseñar la doctrina
asociada con su nombre en su esfuerzo por promover la vida santa entre los cristianos. O sea que cuando la gente pecaba, Pelagio se cansó de escuchar la excusa de, es que no puedo evitarlo. Esta es mi naturaleza, hacer el mal. Entonces, él para contrarrestar esa excusa, estamos hablando a los creyentes que decían eso, Pelagio enfatizó la libertad de la voluntad humana, enseñando esencialmente que todo pecado es el resultado de una elección consciente del mal sobre el bien, y todos tienen la capacidad de elegir libremente en ti mismo, en ti misma, de hacer el bien todo el tiempo o hacer el mal todo el tiempo, pero que tienes la capacidad tú mismo. Y puesto que no hay tal cosa como el pecado original, decía Pelagio, o una naturaleza pecaminosa heredada, pues entonces no podemos culpar a Adán. Dios no nos creó buenos, así que nadie tiene una excusa para pecar, decía. Si no estás viviendo una vida santa es porque no te esfuerzas lo suficiente. Esa era su enseñanza. El pelagianismo contradice la Biblia en muchos lugares. Romanos 5, por ejemplo, refuta sólidamente la creencia de que el pecado de Adán no tuvo ningún efecto entre nosotros. Dice ahí, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí todos pecaron. Lo que está diciendo ahí es que tú no eres pecador desde el momento que pecas en adelante, sino que tú ya vienes con esa tendencia, esa naturaleza caída por parte de Adán, depravado. Entonces ahí es donde entra en conflicto la enseñanza de Pelagio con lo que la Biblia dice. Luego dice el versículo 15 ahí también de ese capítulo, muchos murieron por la transgresión de un solo hombre. ¿A qué se está refiriendo? A Adán. Y luego el versículo 16, el juicio siguió a un pecado y trajo condenación. Versículo 17, por la transgresión de un solo hombre, la muerte reinó a través de solo un hombre. Versículo 18, una sola transgresión resultó en condenación para todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores. Versículo 19. ¿Te das cuenta cómo la Biblia dice lo contrario a lo que este hombre enseñaba? Además, la Biblia nos dice que somos pecadores desde el momento de la concepción. Salmo 51:5. Ahí lo dice. Salmo 51:5. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice a David. No está diciendo que su mamá lo concibió en un adulterio, en pecado. En pecado lo concibió. Todos los seres humanos mueren como resultado del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces fíjense, mientras que el pelagianismo dice que los seres humanos no nacen con una inclinación natural hacia el pecado, la Biblia dice lo contrario. Romanos 3:10-18. No hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay solo uno, no hay quien haga lo bueno, etcétera, que ya hemos conocido. Y hemos dado estos ejemplos. Cualquiera que ha creado un niño puede atestiguar el hecho de que a los niños no se les enseña a pecar, ¿verdad? Por el contrario, deben ser cuidadosa y consistentemente enseñados a evitar el pecado, porque los demás ya vienen con esa, ya se la saben. Y deben ser enseñados a evitar el pecado y a comportarse sabia, prudente y justamente a través de la Biblia. La falencia básica del pelagianismo es su dependencia de la libertad humana y de la fuerza de la voluntad, en lugar de la gracia de Dios. El decir que todos poseemos un poder inherente para elegir la santidad para nosotros mismos, pues estás diciendo que tú depende de ti. Pelagio dejó sin efecto la gracia de Dios entonces, porque la Biblia dice que antes que la gracia de Dios nos salve, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y
el pelagianismo dice que no es tan malo como parece. Podemos elegir obedecer los mandamientos de Dios, y si tan solo conociéramos nuestra verdadera naturaleza, podríamos agradar a Dios y salvarnos a nosotros mismos. Pelagio y su falsa doctrina fueron combatidos por Agustín, uno de los primeros padres de la iglesia, y condenados sus enseñanzas por el concilio de Cartago en el año 418 después de Cristo. Ya vimos por qué fueron condenadas y qué es lo que enseñaba, ¿no? Y también fue excomulgado en ese año, Pelagio. Sin embargo, la doctrina no desapareció tampoco y tuvo que ser condenada de nuevo por el concilio de Éfeso en el año 431. En el año 431 fue condenada por los concilios eclesiásticos posteriores. El pelagianismo sobrevive hasta el día de hoy y aparece en cualquier enseñanza que dice seguir a Cristo. Es principal que digan que principalmente una elección que hacemos aparte de cualquier intervención sobrenatural de la gracia de Dios. Ahí está inmiscuida esta enseñanza, que tú puedes elegir en tu propia elección sin ayuda de la gracia de Dios, o que la salvación se pierde, trae esas raíces, porque al decir que la salvación se pierde, entonces pues tú eres el que depende de ti. ¿Cómo están disfrazadas esas blasfemias que hubo en aquel pasado y que hoy día se siguen ahí todavía, entrando en la iglesia? En cualquier época y en cualquier forma, el pelagianismo es antibíblico y debe ser rechazado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya vimos también esto bien importante aquí. Ahora, el concilio de Calcedonia, ya en el año 451, condenó el eutiquianismo. Y ahora vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Que también se le llama el monofisitismo. Monofisitismo. Son dos escuelas aquí, hermanos, porque una son pensamientos monofisistas, que son estos que le dije, el eutiquianismo y el apolinarismo. El monofisitismo enseña que Cristo tiene una naturaleza, una divina y no dos. Es lo que dice el monofisitismo, que Cristo solamente tiene una naturaleza. Y el eutiquianismo enseña específicamente que la naturaleza divina de Cristo estaba tan mezclada con su naturaleza humana que de hecho no era totalmente humana ni totalmente divina. Ellos dicen eso. El eutiquianismo y el monofisitismo niegan la enseñanza bíblica de la unión hipostática, de que las dos naturalezas de Cristo están unidas, pero son distintas a Dios y hombre. Esa es la unión hipostática que ocurrió en el momento de la encarnación. Pero ellos la niegan, niegan eso, y que están unidas, pero al mismo tiempo son distintas. Los eutiquianos sugieren la enseñanza de Eutiques, también le llevaron el nombre de uno que se llamaba Eutiques, por ahí del año 378, 452. 378-452, que fue un líder del siglo V de un monasterio en Constantinopla. La palabra monofisitismo viene de una palabra griega que significa una naturaleza. Una naturaleza. Y el eutiquianismo se desarrolló como una respuesta del siglo V al nestorianismo, que enseñaba que Cristo tenía dos naturalezas
separadas que daban lugar a dos personas. Esos son los nestorianismo. Entonces, que tenía dos naturalezas separadas que daban lugar a dos personas diferentes que residían en el mismo cuerpo. Sin embargo, Eutiques fue demasiado lejos en su refutación de Nestorio y terminó enseñando también una herejía. O sea, se fue al otro extremo. Eutiques dijo que la humanidad de Jesús estaba esencialmente disuelta o obliterada por su naturaleza divina, o sea, completamente poseída, describiéndola como disuelta, así como una gota de miel en el mar. Que avientes una gota de miel y pues se disuelve toda, ¿no? Una analogía que podría ayudar a explicar lo que quería decir Eutiques es la de una gota de tinta que tú la pongas en un vaso de agua. El resultado que es una mezcla que no es agua, pero tampoco tinta pura, ¿verdad? Ahí como que hay una mezcla. Por el contrario, se trata de una tercera sustancia, entonces ya, una mezcla de las dos, en la que tanto la tinta como el agua han cambiado de alguna manera. Pues básicamente es lo que enseñaba Eutiques sobre la naturaleza de Cristo. O sea, no es Dios ni hombre, sino que es una mezcla ahí. Él creía que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida en su naturaleza divina, de manera que ambas naturalezas pues fueron cambiadas hasta cierto punto, resultando en la formación de una tercera naturaleza. Es lo que decía, para entender un poquito más a Eutiques. Pero el monofisitismo fue más influyente en la iglesia oriental en la occidental. El concilio de Calcedonia en el año 1451, renunció a esta enseñanza, pero en un momento dado, a final del siglo V, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Oriental trató de reconciliar el monofisitismo con la enseñanza ortodoxa, o sea, la correcta de la Biblia. Pero no se pudo llegar a un acuerdo y los monofistas fueron finalmente excomulgados también. Sin embargo, el monofisismo siguió siendo ampliamente aceptado en Antioquía de Siria, Jerusalén y Alejandría de Egipto. Y a muchos creyentes, pues sin discernimiento, pues sí los llegaban a confundir y los llegaban a como que a engañar. Posteriormente, algunos propusieron un compromiso entre el monofisitismo y la teología ortodoxa llamada monotelitismo, que significa una sola voluntad. Los promotores de esta corriente decían que Cristo tenía dos naturalezas, pero solo tenía una voluntad divina. Que tenía dos naturalezas, pero solamente tenía una voluntad divina. Pero aquí hay un problema porque está negando la voluntad humana de Jesús. Y negaban lo que Jesús mismo dijo en Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta? Está hablando humanamente, tiene una voluntad también, como humano. Y el acuerdo fracaso pues, fue rechazado al ver todo esto. Los monofistas se negaron a aceptar la doctrina de las dos naturalezas de Cristo y el propio monotelitismo fue declarado herejía por el Tercer Concilio de Constantinopla en el año 681. Ya vimos por qué. Ahora, algunas iglesias hoy día enseñan lo que se puede considerar una forma modificada de monofisitismo, llamada de las formas que acabo de mencionar. Y esto enseña que Cristo tiene una sola naturaleza, pero esa naturaleza única consiste en dos naturalezas unidas en una sola. O sea, sin mezcla, sin confusión y sin alteración. La iglesia ortodoxas orientales, incluida la iglesia ortodoxa copta,
sostienen la doctrina miafista o no calcedoniana, porque le fueron poniendo otros nombres como que iban debatiendo contra estas enseñanzas, pero pues no llegaban a acuerdos. Y el error que comparten el monofisitismo y el eutiquianismo, el error que comparten estas dos es la enseñanza de que Cristo tiene una sola naturaleza. La doctrina de la naturaleza de Cristo es una doctrina y es decisiva cuando se trata de la expiación, porque si nada más fuera sido Dios, entonces el hombre que murió, ¿qué? ¿Cómo iba a morir? Por eso es terrible estas enseñanzas. Si Jesús no hubiera sido verdaderamente y plenamente hombre, como decían estos, entonces no habría podido ser un verdadero sustituto de la humanidad. ¿Se dan cuenta cómo derriban el evangelio? Con tan solo quitarle una parte de la verdad, de todo lo que conlleva el evangelio, se desmorona. Si no hubiera sido verdadera y plenamente Dios, o los otros que se fueron al otro extremo, entonces su muerte no habría podido expiar nuestros pecados. ¿Sí? Por eso es importante, porque podemos decir, yo para qué tengo que aprender todo eso, está bien enredado. No, es bien importantísimo, porque nos hace tener muchísimo cuidado de personas que se dicen cristianas o que son cristianas, pero están teniendo este tipo de errores doctrinales y que, no pasa nada. Pues no, es importantísimo porque derrumba todo el evangelio cuando tienes entendimiento y discernimiento. Ahora, yéndonos un poquito más a la historia más reciente de la iglesia a finales del siglo XIX, Charles Spurgeon y otros reconocieron una tendencia peligrosa en la iglesia y la abordaron en una serie de artículos que se llamaron La Espada y la Plata y que dieron lugar a algo que se llamó controversia de descenso. Así le llamaban un nuevo movimiento que entró. Había un cambio generalizado en Inglaterra hacia una forma de liberalismo llamada socinianismo. Socinianismo, que fue llamada así por un hombre que se llamaba Faustus Socianus. Y este hombre rechazó la idea de la Trinidad en el año de 1574. O sea, estos seguían a este hombre, pues rechazaban la Trinidad. Y hoy día hay muchas corrientes igual que rechazan la Trinidad, nada más creen en Jesús y ya dicen, no hay Trinidad, no existe Trinidad, nada más es Dios y ya. Ahora, Socinius no fue el creador de esta enseñanza, ya que el mismo error había sido abordado por Tertuliano a principios del siglo III, cuando escribió contra el monarquianismo. Y el monarquianismo en los primeros siglos de la iglesia hubo muchos debates sobre la naturaleza de Dios, como ya dije. Y también el monarquianismo enseñaba la indivisible unidad de Dios. La creencia de un Dios es fundamental para el cristianismo, pero el monarquianismo llevó el monoteísmo al punto de negar la naturaleza trinitaria de Dios. Por eso también es una falsa doctrina. Y esto fue lo que condenó Tertuliano a principios del siglo III. Escribió contra ellos. Aunque hoy en día no digamos mucho estos términos que estamos viendo aquí, que son difíciles incluso de decir, como se pueden dar cuenta. Y también el socianismo y el monarquismo, que niegan la Trinidad, pues todavía, y debemos estar alertas contra estos y otros errores que pueden introducirse en nuestras congregaciones, ¿verdad? Después, ya más adelante, el pastor teólogo John Piper promueve por eso el estudio de la historia de la iglesia, en un mensaje que él hizo del valor del aprender de la historia. ¿Por qué? Piper afirma que el breve libro de Judas nos ofrece una potente lección sobre la importancia de la historia. Judas comparó a las personas que amenazaban a la iglesia en su época con otras personas y acontecimientos de la historia. Un aspecto interesante del enfoque de Judas es que eligió algunos puntos históricos relativamente oscuros
pero esperaba que sus lectores conocieran los detalles de esos temas. Judas 1:11. Judas 1:11 dice él: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. ¿A qué se refiere a esos personajes? Caín, Balaam y Coré, que se desviaron. ¿Sí? En una sociedad en la que se desconocían las bibliotecas, porque pues no había bibliotecas como hoy día, menos la inteligencia artificial que hoy día, ni los adelantos científicos que hoy día, pues no se conocían copias personales de la escritura en aquella época. Judas dio por sentado que la mayoría de la gente sabría quiénes eran esos personajes, quiénes, Caín, Balaam y Coré. Al aplicar las lecciones históricas a las situaciones actuales, Judas enseñó a la iglesia a estar atentas de los peligros de las concesiones y los errores, y por eso puso en ejemplo a estos tres, como los que estamos estudiando nosotros. Otra razón para estudiar la historia de la iglesia es ayudar a liberar nuestro pensamiento de modas actuales que condicionan tu comprensión de los temas. Hay muchas modas actuales que llegan a condicionar la comprensión de temas. Nos guste o no, somos un producto de nuestra época, y los temas candentes de nuestros días afectan nuestros pensamientos. Y más cuando son cosas nuevas aparentemente, ¿no? Si obtenemos la perspectiva de otras épocas sobre cualquier tema, como estos que estamos viendo hablando de la historia de la iglesia, entonces podemos sopesar ideas que de otra manera se nos escaparían. ¿Te das cuenta? El teólogo reformado Nevin dijo que su mayor pecado como joven cristiano fue que tenía una postura inadecuada en cuanto a los hechos de la historia de la iglesia. Nunca le interesó. No sabía. Tenía una postura inadecuada. Luego se dio cuenta de que la historia de la iglesia es en realidad la historia de la vida de la familia de Cristo. Pues, si es tu familia cristiana, tú quieres saber, así como pues te gustaría en un momento si se pudiera saber, a ver de dónde procedo, ¿no? Mi mamá, mi papá, a ver dónde viene y todo. Es tu familia física. Cuanto más, pues a ver tu familia, tus primeros hermanos, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Allá atrás, y tenemos la oportunidad de poder rastrearlos. Gracias a Dios por los adelantos que hay hoy día. Y por lo tanto, conocer esa historia, la que nos conectó a Cristo. Por eso él dice, pues yo antes tenía una postura inadecuada, fue mi error. Y luego en Judas 1:3 se nos dice, Judas 1:3 dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En este versículo hay un énfasis en el pasado, porque dice que una vez fue dada a los santos. ¿De qué está hablando? Pues desde los primeros escritos, desde más de 2000 años atrás. Está un énfasis en el pasado y en el presente, porque te está diciendo que hoy lo hagas. Y no se pueden separar el pasado ni el presente. Nuestra fe es una fe antigua, no es algo nuevo. Está basada en verdades intemporales y estamos llamados a vivirlas en el presente. La sabiduría nos llevaría a aprender de la historia de la iglesia, a comprender a los que han librado las batallas y cómo las han librado y a qué batallas se enfrentaron, hablando de doctrinas erróneas, y aprender las lecciones que ellos pues a veces tuvieron que aprender a la mala, o que aprendieron antes que nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llevar a cabo nuestros deberes con mayor eficacia. Por eso es muy importante conocer todo esto. Hoy vimos alguna parte. El siguiente estudio vamos a ver cuál es la historia del cristianismo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de conocer todo esto. Es que es tan importante y ayúdanos a no ser indiferentes a la historia de la iglesia, de nuestra fe, de nuestros primeros familiares convertidos en Cristo. Es tan importante, y no solamente conocer los bíblicos, sino después, qué pasó después, cuando mueren los discípulos, a qué se enfrentaron nuestros hermanos, nuestras hermanas de la fe.
y que esto nos ayude para nosotros entender mejor las verdades bíblicas y defenderlas y no caer en esos mismos errores